¿Puede decir un amén? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se lee. ¿Lo lee conmigo, por favor? Gálatas 5:13. Nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a orar. Dios amado, le damos gracias en esta linda tarde, Señor, que usted nos da el privilegio de poder estar acá, Señor, para hablar con denuedo, Señor, y autoridad su palabra. Señor, le pedimos que bendiga a cada asistente acá, Señor, como también los que nos están viendo por las redes sociales. Le pedimos, Dios amado, que usted ponga en nuestra mente, Señor, ese discernimiento, Señor, ilumínenos para que su palabra pueda hacerse rema en nuestras vidas, que podamos ponerla en práctica, Señor, que podamos salir de este lugar, Señor, pero que podamos salir edificados, consolados y exhortados, Señor. Habla en nuestros corazones, se lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Antes de proceder, quisiera dar la bienvenida a alguien que nos visita por primera vez. Es William Zarate Lechuga. Si se puede poner de pie, por favor, para saludar. ¿Cuántos le damos la bienvenida a William? Bienvenido, William. Espero que se sienta bien en la casa del Señor y que pueda ser esta, no una, sino muchas veces que nos va a visitar a nuestra iglesia. Vamos a hablar ahora, hermano, de un tema que se está por un evento, ¿verdad? En aquí donde vivimos, querramos o no, siempre vemos, escuchamos, ¿verdad? Estos famosos fuegos artificiales. Escuchamos, ¿verdad? El ruido de independencia, lo vemos esto celebrar con el gobierno y en todos lados, y la verdad que es un evento que no podemos pasar desapercibido. Pero yo quisiera darle un poquito de historia acerca de lo que este país es ahora. Se sabe de que la declaración de independencia se llevó a cabo en julio de 1776. Este país era gobernado por hermano, las 13 colonias que vinieron para acá, eran parte de Gran Bretaña, pero debido a la presión que ellos tenían en cuanto a impuestos, en cuanto a muchas cosas, ¿verdad? Ellos decidieron ser independientes, y fue así como en 1776, por muchas personas que decidieron, ¿verdad?, llevar a cabo ese paso de libertad, ¿verdad? Muchos de ellos arriesgaron su vida, muchos de ellos dieron su vida, y este país, para que usted sepa, fue un ejemplo para muchos países, hermanos, no solamente de Latinoamérica, sino también de todo el mundo, tomaran como iniciativa la libertad. Quisiera definir para ustedes lo que es libertad, de acuerdo a la definición que da la Real Academia de Española, hermano. Libertad se define como la capacidad humana de actuar por voluntad propia, sin que se le imponga la dirección o manera de tomar y ejercer sus decisiones. Escuche, esta es una definición de la Real Academia Española, es una definición general en cuanto a la libertad. Dice, una vez más, capacidad humana de actuar por voluntad propia, es decir, que usted hace lo que quiere porque usted lo desea así, sin que se le imponga la dirección, sin que se le diga lo que tiene que hacer. Dice, o manera de tomar y ejercer sus decisiones. Nadie le dice a usted lo que tenga que hacer. Usted es, en pocas palabras, una persona con libre albedrío. Entonces la libertad se define así de acuerdo al aspecto, a la perspectiva humana, mas no así la libertad en cuanto a la palabra de Dios. ¿Cómo se define la palabra de Dios en el aspecto bíblico? Es libre de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Y tener la capacidad de vivir según quién, no ya de la voluntad suya, sino según la voluntad de quién, la voluntad de Dios, eligiendo el bien y rechazando el mal. Esa es la definición de libertad bajo el aspecto bíblico. Usted dirá, entonces, ¿qué tipo de libertad usted opta? ¿O qué tipo de libertad usted desea actuar? Si usted actúa, por ejemplo, con la libertad humana, y la libertad es, ¿verdad?, todo aquello que usted tenga o tenga que hacer sin que alguien le diga que lo haga, es decir, lo hace por voluntad. Pero en Cristo Jesús dice la palabra de Dios que ya no somos
Dice Gálatas, como usted leyó ahí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Dios nos llamó a libertad, pero ¿qué tipo de libertad? Muchos confunden ese aspecto. Y de hecho, me atrevo a decir, hermanos, que hay mucho que se enseña acerca de esto en las iglesias. No importa si tú vienes de esta manera, le dicen, ¿verdad? No importa si tú vienes, el hombre, ¿verdad? No importa si tú vienes con pelo largo, no importa si vienes con las uñas pintadas, ¿verdad? No importa si tú vienes con esto y lo otro. Y la verdad es que a la iglesia le podemos prohibir nosotros a alguien que entre de esa manera, de ninguna manera. Pero a medida que va pasando el tiempo, le tenemos que enseñar a esa persona de que la palabra de Dios enseña de cierta manera. Entonces, y yo le pregunto a usted, si es Pablo, el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero ¿qué más? Pero no todo me conviene. Es decir, hermano, que aunque nosotros en Cristo tenemos libertad, tenemos que saber de qué somos libres. Y es el primer punto que vamos a tocar, hermano. El hombre fue creado, fíjese, para ser libre. Usted ya sabe la historia de Adán y Eva, que Dios les dijo, los puso en el huerto del Edén. ¿Y qué les dijo Dios? Podrás comer de todo lo que quieras. No lo tienen que buscar, pero vean lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, dice, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjese, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero le dio un límite, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿De qué árboles podría comer Adán y Eva? De todos. Pero había un límite, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el límite? Hermano, como humanos nosotros tenemos libertad. Y recuérdese una cosa, recuérdese esto. Todo concepto llevado al extremo se hace ¿qué? Se convierte en caos. Yo he dado ya los ejemplos acerca de que si usted la confianza no le pone límites, ¿qué va a pasar? Si usted le da demasiada confianza a una persona, pero sin límites, ¿qué va a pasar con esa confianza? Van a abusar de su confianza. Si usted da amor y lo da sin límites, ¿qué va a pasar con ese amor? La persona se va a aprovechar de eso. Si usted, por ejemplo, tiene libertad, ¿qué pasa con el exceso de libertad? ¿En qué se convierte? En libertinaje. Entonces, todo llevado al extremo se convierte en un detrimento para la humanidad. Y eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Dios le dijo de todo, mira, aquí está el Edén, puedes comer de todo lo que tú quieras, pero Dios le dio la capacidad también para poder escoger y también para poder decidir lo que quería. Le puso el árbol del bien y el mal, le dijo, de esto no comeréis, porque muchos argumentan, bueno, pero si Dios ya conocía al hombre, ya sabía que era omnisciente, Dios era omnipotente y Dios todo lo sabía, ¿por qué le puso ahí el árbol? Usted se podrá preguntar, ¿verdad? Como muchos se preguntan. Y la verdad es que Dios nos pone casos como eso en nuestra vida para probar nuestra obediencia. Acabamos de aprender de ello. Dios siempre va a poner en su vida aspectos que le hagan a usted pensar en cómo va a tomar una decisión. Porque hay muchos aspectos en nuestra vida que su fe es probada, no solamente su fe, su obediencia también es probada. Entonces, en cuanto a la libertad, tenemos que recordar de que hay un precio por la libertad y ese es el mensaje. No sé si ustedes han escuchado aquí el éxodo Mariel que sucedió para los años 1980. Bueno, donde ustedes no habían nacido, ¿verdad? Pero para esa fecha, en 1980, desde abril hasta octubre, hubo un evento en Cuba, fíjense, se llamó el éxodo Mariel, que los problemas que siempre han existido entre Cuba y Estados Unidos, Fidel Castro, que era el líder, ¿verdad? Ese ya murió, se le ocurrió pues dejar ir, fíjese, a algunos cubanos, a los cubanos, y dijo, los que se quieran ir pueden irse. Total de aproximadamente 125,000 personas emigraron de el puerto de Mariel en Cuba hacia Miami, Estados Unidos. Y resulta que en el pasar del tiempo, hermano, de esa travesía, muchas personas, si usted no sabe, solamente hay 90 millas, ¿verdad? 90 millas de ahí de Cuba hacia la punta ahí de Miami. Lo que resulta, hermano, es que muchas personas improvisaron en cuanto a la forma de
de guiarse venirse en ese lapso, en ese trayecto. Y muchos construyeron balsas así de muy rústicas, demasiado, ¿verdad?, frágiles. ¿Y qué cree que sucedió con muchos de ellos al traspasar de eso? Muchos de ellos murieron. ¿Pero por qué? Porque, fíjese bien, y esto es algo muy importante que sepamos, hermano, que solamente la muerte, escuche, precede a la libertad. ¿Qué le quiero decir con esto? De que muchas personas, hermano, prefieren morir antes que ser esclavos. La palabra de Dios nos dice, hermano, fíjese bien, que Dios nos hizo para ser libres. Le dio a Adán la libertad para hacer en el huerto de Edén lo que él quisiera, pero le puso un límites. En su vida, ¿cómo seguía usted? ¿Seguía por preceptos humanos? ¿Seguía usted por preceptos sin límites? Porque si usted me dice, hermano, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Yo hago lo que yo hago. Yo, ¿verdad?, salgo a la hora que yo quiera, y yo tengo libertad, nadie me dice nada. Y si usted es feliz así, nunca se case. Porque cuando usted se casa, ¿qué es lo que se casa cuando se va a casar? Sin límites. Y usted sabía que muchas personas, aún en casados, creen que pueden hacer lo que les da la gana. Muchas personas en relaciones creen que, mira, no me toques mi celular, ¿verdad? Muchas personas creen de que, mira, no me digas dónde yo voy a ir, yo me voy a ir donde me da la gana. Si usted es así, mejor no se case. Porque la palabra, cuando usted viene en Cristo, se da cuenta, obviamente cuando es en el Señor, ¿verdad? Cuando usted viene en el Señor, ya usted sabe de que si usted se casa, va a tener que rendirle cuentas primero ¿a quién? A Dios. ¿Y luego a quién? Sí, tiene que rendir cuentas. Entonces muchas personas, ¿verdad? Y si usted está en una relación así, créame, es una relación tóxica. Aún sin conocerla, le voy a decir que es una relación tóxica. Porque si usted cree que tiene la libertad para hacer lo que usted quiera, mire, usted va realmente a causar caos en su vida. No solamente en su vida, sino que la vida de los que están en su alrededor. Para ser libres, recuérdense, tenemos que recordarnos de ciertos aspectos, ¿no? Debemos de estar agradecidos por las libertades que disfrutamos aquí en esta nación. Quiere decir, no, hermano, aquí tenemos libertad. Amén. Tenemos libertad de culto, tenemos libertad de expresión, tenemos libertad, hermano, para de acceso libre. Usted puede ir de aquí hasta California, ¿verdad? Y nadie le dice nada. Bueno, hoy está nice, ¿verdad? ¿verdad? Pero nadie nos dice nada. Y tenemos que agradecer, hermanos, que hubo gente, escuche bien, que dio su vida, ¿sabía usted?, por la libertad. Hubo gente que pagó porque esta nación tuviese las libertades que hoy tenemos. Entonces, como punto número 1, debemos estar agradecidos por las libertades civiles que celebramos. Porque se dice, hermano, que muchas veces cuando hay acontecimientos grandes en cada nación, o cuando se escriben leyes, por ejemplo, cuando se escriben diferentes aspectos de normas de convivencia, se dice que se escribe con sangre. ¿Por qué? Porque hay gente que ha dado la vida para ello. Cada ley que tenemos nosotros en este país, hubo un acontecimiento que produjo que se emitiera o se enactaran estas leyes. Eso es por ello que tenemos que estar agradecidos. Número 2, hermano, a pesar de los grandes sacrificios que otros han hecho alcanzar, hermano, la libertad, todavía hay un costo, fíjese bien, para todos nosotros para ser libres. Si usted no lo sabía, usted y yo todavía pagamos una guerra que hubo entre Estados Unidos y España hace como 200 años. Todavía lo estamos pagando. Es lo que se llama, cuando usted ve su recibo de la luz, le dice excise tax, ¿verdad? Eso quiere decir, usted está pagando, pero usted dice, hermano, pero yo que tuve que ver con eso. Pero entonces todavía la libertad tiene su precio. Entonces, usted no sabe, hermano, ni idea quizás en la cantidad de dinero que invierte este país en guerra, fíjese. Cada bomba, cada misil que va, vale sus milloncitos, hermano. Entonces cuando usted lo vea, que se le viene y diga, ahí van mis taxes, ¿verdad? Porque sí, lo pagamos entre todos. Entonces, pero para ser libre hay un costo para ello. Costo económico, costo de vida, Entonces, hermano, pero también es bueno que tomemos tiempo, hermano, para celebrar nuestras libertades civiles, como hoy vamos a ir a celebrar, ¿verdad?, esto en la iglesia. Pero también es más importante, hermano, que nosotros recordemos el costo de nuestra libertad como ciudadanos de ¿quién? Del reino celestial.
Porque la Biblia dice que este mundo pasará. Todas las cosas materiales que hay acá dice que no, que van a quedar aquí. Pero el precio celestial que ya se pagó por su libertad, ¿no? Porque Cristo nos ha hecho libres. Y ya le voy a decir más adelante, hermano, por qué muchas personas aún estando en la iglesia siguen siendo esclavos. Porque si bien es cierto que no tenemos cadenas en nuestras manos, somos esclavos de algo. Y yo le voy a explicar a usted de qué puede ser usted esclavo. El hombre fue creado para ser libre. Podían caminar y andar por su tierra, el lugar que desearan, Adán y Eva. Mientras lo hacían, hermanos, disfrutaban de la bendición y comunión con Dios, porque Dios hablaba con ellos, dice la palabra de Dios. El pecado, ¿qué fue lo que hizo el pecado con Adán y Eva? ¿Qué hizo el pecado en Adán y Eva, en la vida de ellos? ¿Qué hizo? Lo sacó del Edén. Los sacó del Edén, lo que implica que les hizo esclavos de su propio actuar. Hay un debate, hay una controversia en cuanto a si es libre albedrío, ¿verdad? Porque Dios, si sabe lo que va a pasar, ¿por qué no nos evita el mal? Es una pregunta, un argumento lógico. Pero la verdad es que Dios no creó robots. Dios creó personas a las cuales tienen la voluntad de hacer lo que quiera. Usted hoy eligió venir a la iglesia. Pudo haber elegido no venir, pudo haber elegido otras cosas. Eso se llama una libre expresión suya de cómo vive su vida. Y cada quien la vive de acuerdo a los preceptos que consideran apropiados. Pero dice la palabra de Dios que fueron despojados de su libertad. ¿De qué tipo de libertad ellos pidieron? Primero los sacó de Edén, pero ¿qué otro tipo de libertad fueron restringidos también? De la libertad espiritual. Recuérdense que cuando Dios les dijo, ¿verdad?, serían echados, ellos ya tenían no solamente que trabajar físicamente, ¿verdad?, pero también ¿qué tenían que hacer? Tenían que, hermanos, ser esclavos de aquellos aspectos de su vida en cuanto al pecado. Conocieron el pecado. Cuando andaban sin desobedecer a Dios, ¿cómo ellos entendían el pecado? Ni siquiera entendían la palabra porque no había pecado en ellos. Pero luego, debido a su pecado, fue que el pecado se apoderó de su vida. Y es por ello que cada uno de nosotros nacemos con ese instinto del pecado. Nacemos ya con el pecado original que se llama, que es nacer de una sangre contaminada, que es la de Adán y Eva. Entonces, número uno, hermano, el hombre fue creado para ser libre. Dios le hizo libre a usted. ¿Qué hace usted con la libertad que Dios le ha dado? ¿Qué ha hecho usted o qué hará usted con la libertad? Muchos dicen el ejemplo que yo le daba a usted. Oh, hermano, usted puede venir como usted quiera. Yo muchas veces he ido a lugares así donde algunas personas dicen, hermano, no importa cómo usted anda en la iglesia, ¿verdad? Usted puede andar caballero con pelo largo, puede andar con aritos, puede andar con teor. Mi pregunta es, hermano, ¿cuál es el límite? Si no hay límite, entonces, ¿qué tipo de libertad usted tiene? ¿Usted tiene la libertad del mundo o la libertad de Cristo Jesús? Pero recuérdense, ambas libertades usted va a influir o dejarse influir en base a ellas, porque estamos influyendo a las demás personas. Entonces, si la palabra de Dios no tuviera límites, ¿cómo entonces se guiara a la iglesia para servir a un Dios que es santo? ¿Cómo dice la palabra de Dios que la iglesia debe ser? Santa. ¿Y qué quiere decir la palabra santa? Apartado para servir a Dios. Entonces, si los miembros de la iglesia podemos hacer aquí, ¿verdad? He visto, por ejemplo, iglesias donde ahí hay homosexuales y todo eso, hay un solo relajo. Entonces, dígame, ¿dónde está el cambio que Dios promete hacer en la vida del hombre? Entonces, si bien es cierto que Dios nos ha dado la libertad, pero nos ha dado esa libertad, como dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dice aquí, fíjese, solamente hace un pequeño paréntesis. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, hermano, cuando nos conducimos por la palabra de Dios, tenemos que saber que esa libertad tenemos que aprovecharla ¿de qué manera? De una forma que agrade y glorifique a Dios. Porque entonces, ¿qué tipo de libertad sería? Sería una libertad al estilo carnal. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a los carnales? ¿Heredarán los cielos? ¿Heredarán la vida eterna? De ninguna manera.
Fíjense lo que dice Romanos 6, 6 y 16. Creo que lo tenemos acá. Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí está la respuesta con respecto a todo lo que se puede hacer. ¿Usted puede hacer todo lo que quiera en el Evangelio? ¿Algunos pueden decir sí? No, no podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Dice la palabra de Dios que hemos muerto, hemos sido crucificados juntamente con Él. De hecho, el bautismo, ese es el significado, el simbolismo que tiene. Usted muere a la carne, pero resucita en espíritu. Entonces dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Un ejemplo, cuando las hermanas vienen, por decir así, de una forma provocativa, que la hemos visto acá, ¿verdad? Hemos estudiado eso. ¿Qué forma parte eso? ¿Qué es lo que está haciendo esa hermana cuando ve que su cuerpo está, y ella sabe, ¿verdad? Cuando está vistiéndose decorosamente. ¿Cómo dice la palabra de Dios que deben de vestirse las mujeres? Decorosamente. Hay una palabra que también habla de la palabra de Dios, y que es la palabra, ¿verdad? Que sea culta, que sea una persona que se vista bien, decorosamente. ¿Y qué quiere decir el decoro? Que sea un vestir que no dé sus miembros a ponerlos a disposición de la carne. Tiene que vestirse con modestia, tiene que vestirse con pulcro, dice la palabra de Dios. Pulcro. ¿Y qué es algo pulcro? Es algo que no es llamativo para el aspecto carnal, sino que usted se vista para glorificar a Dios, y que sepa que la forma como usted se viste y se conduce, que pueda ser agradable para Dios. Ahora bien, el hombre, hermano, no puede ser libre al menos que sepa que era esclavo. Es decir, usted nunca va a apreciar la libertad que Dios le ha dado al menos que sepa el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por usted. ¿Por qué los cubanos decidieron salir sabiendo que ellos serían muertos? Algunos de ellos, hermanos, fueron devorados por los cocodrilos, ¿verdad? O los lagartos que hay ahí en el trayecto ese de La Habana, que hay ahí de Puerto Mariel hacia Miami. Muchos de ellos, pero ¿qué cree que había en su mente? Cuando ellos iban cruzando, ¿de qué se acordaban ellos? De que ellos no eran libres, nunca han sido libres. Entonces, si usted, hermano, su libertad es basada, hermano, en el precio que Cristo hizo por usted, que pagó por usted en la cruz del Calvario, ¿cómo va a apreciar usted esa salvación que Dios le ha dado? La va a atesorar mucho. De hecho, dice el apóstol Pablo, cuidad vuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor, hermano. ¿A qué se refiere eso? Si yo no sé de que Cristo me ha libertado, ¿cómo podré adorarle de una forma que sea glorificado al Señor? ¿Cómo podré yo glorificar al Señor? ¿Cómo podré agradarle? Si yo no sé el precio de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta ahora porque muchas personas que están en la iglesia, hermano, no ven con buenos ojos y no aprecian, no dan por gracia lo que por gracia hemos recibido nosotros. Muchas personas no les importa dar un mal ejemplo a los demás. Muchas personas no les importa hacer tropiezo a los demás. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón detrás de ello? Porque no saben el precio de la libertad que ya se pagó. Si usted entonces no sabe el precio de la libertad, ¿va a atesorar? Dicen que nadie sabe lo que no tiene, lo que tiene, ¿hasta qué? Hasta que lo ve perdido, hasta que no lo tiene. Entonces, cuando usted, hermano, sabe que es un hijo lavado por la sangre de Cristo, usted va a tener, hermano, un cambio para servir a Dios de una forma que sea agradable para Él. Dice Romanos 6:6, hermano, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién? Juntamente con quién fue crucificado usted? Con nuestro Señor Jesucristo, a fin de que no sirvamos más al pecado. No servir más al pecado, que implica que voluntariamente usted esté a disposición de la pecaminosidad. ¿Qué es lo que hace que el hombre peque? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Cómo le llama la palabra de Dios? A eso, que es una palabra, concupiscencia, que es la maldad. ¿Qué es la concupiscencia, hermano pastor? Que la concupiscencia es la mezcla entre su mala forma de pensar
sus malas creencias y sus emociones. Cuando usted combina esas cosas, usted está dispuesto para el pecado. Entonces, por eso dice Pablo, no prestéis, dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. La concupiscencia, hermano, es un proceso en el cual usted adquiere malos hábitos, malas costumbres, y luego usted las mezcla con las emociones. Ese es un combo perfecto para la desobediencia hacia Dios. Entonces, luego nos dice el 16, hermano, ahí mismo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es decir, si lo que usted está haciendo, usted está discerniendo apropiadamente que no es de Dios, ¿de quién es? ¿De quién es? Usted está sirviendo. Y dice la palabra de Dios, a continuación dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Entonces, alguien que esté, por ejemplo, en fornicación, que esté en adulterio, que esté en este tipo de pecado, ¿esclavo de quién es, hermano? ¿De quién? Del enemigo. El esclavo es del diablo. Y el diablo, escuche bien, hermano, dice la palabra de Dios que sea del pecado para muerte, o sea, de la desobediencia para justicia. Dos cosas que debemos mencionar acá. El pecador, no solamente, escuche bien, el pecado no es solo una infracción a la ley de Dios. Recuerde que el pecado lo que significa es errar en el blanco. ¿Qué significa pecado? Errar en el blanco. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que erramos al blanco, hermano? Fallamos o erramos o desobedecimos, hermano, la ley de Dios. Nos desviamos, escuche bien, de lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Nos hemos salido del carril. Entonces, el pecado no es solo una infracción a la ley de Dios. Usted está violando la ley de Dios. Pero también, hermano, es el rechazo a la voluntad de Dios. Usted está rechazando lo que Dios quiere para su vida. Hermano, y si Dios quiere el bien para nosotros, ¿qué es lo que está usted buscando con una pecaminosidad que usted se entrega voluntariamente? ¿Qué es lo que usted está gastando? ¿Qué es lo que usted está rechazando? Si Dios tiene planes buenos para usted y usted decide hacer lo contrario, ¿qué es lo que usted está rechazando? Está rechazando primero la voluntad de Dios. Y segundo, ¿qué está rechazando? Las bendiciones de Dios. ¿Y qué es lo que tiene eso como consecuencia? ¿Qué consecuencia tuvo en la vida el pecado con Adán y Eva? Perdieron todo. Perdieron todo. ¿Debido a qué? A la concupiscencia de su corazón. Debido a que ellos prefirieron desobedecer a Dios. Siempre decimos que cuando usted, hermano, obedece a la maldad, ¿qué es lo que ha apartado de su vida? ¿Qué es lo que ha apartado de su mente cuando usted obedece a la mentira? Ha rechazado a Dios y por ende ha rechazado la verdad. El problema con los pecadores, hermano, los que pecan libremente, es que ellos creen de que no están desobedeciendo a nadie, porque es su corazón el que dicta qué es lo que tienen que hacer. Una libertad absoluta, es un libertinaje. Hoy en día en nuestra sociedad, ¿cuál es la cultura femenina? ¿Sabía usted que hoy hay más hombres solteros más que nunca? ¿Por qué? Porque las muchachas hoy en día se han liberado. Liberado en el aspecto, ¿verdad?, de creerse que son libres para hacer lo que les da la gana. Ya no quieren sujetarse a sus esposos. Ya no quieren estar, ¿verdad?, siendo amas de casa. Y no lo sea eso. O sea, la mujer tiene el derecho, ¿verdad?, de trabajar si lo quiere, pero eso en cuanto, si usted sigue la voluntad de Dios, usted va a entender que esos son algunos límites. Pero hoy la muchacha no se preocupa por andar de mano en mano, refiriéndome a los caballeros, ¿verdad? Hoy la muchacha, para eso es una cultura hoy en día. Y si usted se les pregunta, hermano, es difícil, fíjese ahora, encontrar a una muchacha que diga yo me he mantenido fiel a Dios. Porque, hermana, usted no se mantiene fiel por agradar a un hombre, se mantiene fiel por agradar a quién, ante Dios primero. Yo quiero decirle, lo dije la semana pasada, pero al final de cuentas la que pierde, dama, es usted. Porque muchas veces el caballero, ¿verdad?, lo podemos juzgar, pero hermana, cuando usted queda con una reputación, fíjese bien, que no es muy valiosa para usted, hermano, nadie le va a tomar en serio a usted. Y por eso usted tiene que tomar en serio las cosas de Dios. El valor se lo da Dios a usted.
Y tiene que cuidar esa reputación suya que tiene como mujer, hermano. Entonces, cuando el hombre, hermano, no sabe de qué ha sido libre, ¿cómo va a tomar su libertad? No la va a tomar en serio, no la va a apreciar. Y cuando usted no aprecia algo de valor, ¿qué es lo que sucede? Su familia, usted no ha apreciado, no ha valorado a su familia. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las características de una persona que no valora a su familia? Lo descuida. ¿Qué otros aspectos podemos decir? No lo trata bien, y eso puede ser viceversa, ¿verdad? Puede ser el hombre o la mujer. ¿Qué pasa cuando no valoramos, no le damos el valor que merece nuestra familia? ¿Cuáles son los síntomas? No hablamos, ¿verdad? Otro síntoma es que cada quien quiere hacer lo que quiere, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos consideramos, soy libre para tomar mis propias decisiones. Pero, correcto, y hay libertinaje en los matrimonios, hay libertinaje en las familias. Imagínense nosotros dejar que nuestros hijos salgan a la hora que ellos quieran, que lleguen a la hora que ellos quieren sin límite. ¿Qué va a pasar? Y pasa así. En muchos hogares pasa, incluso en los hogares cristianos. ¿Y qué va a pasar? Si usted no pone límites a sus libertades, ¿qué vamos a tener, hermano? Caos. Dios dio su límite. Y tenemos que obedecer los límites de Dios. Cuando no valoramos esa libertad que Dios nos ha dado, hermano, caeremos en límites. Cuando el hombre quiere ir en contra de los designios de Dios, siempre hay caos. A mí siempre me ha interesado la dinámica de la familia, y de hecho por eso lo estudié. Y me maravillo siempre, hermano, cuando yo veo gente que hace y deshace con la familia. Cuando hay roles que sabe que tiene que entender, tiene que hacer la mujer, roles que tiene que hacer el hombre. Y la gente va por el mundo, hermano, como que si fuese esto, ¿verdad? Un trueque, ¿verdad? Dame esto y te doy lo otro, y no le ponemos atención a las cosas. ¿Y hasta cuándo es que le queremos poner atención a las cosas? Hasta que ya lo estamos perdiendo o ya lo hemos perdido. Pero cuando usted ya ha perdido algo, ¿qué es lo que va a ver de la otra persona cuando usted ha insistido en ser una persona rebelde, que no entiende las cosas, en no poner atención, en no valorar a la persona que usted tenía, en no poner, hermano, atención a la palabra de Dios, en no poner, no ser una persona diligente en cuanto a sus acciones, decisiones y atenciones, hermano? Eventualmente eso que usted está descuidando lo va a perder. Y cuando usted quiera recuperarlo va a ser demasiado tarde. Porque las personas somos pacientes, pero ¿qué no tenemos? No vamos a tolerar todo. No vamos a tolerar abusos. No todas las personas vamos a estar dispuestos para ello, hermano. Entonces, si usted es casado, si usted tiene esposo que Dios le ha dado, cuide a su pareja. Vea lo que dice la palabra de Dios. Acérquese a las cosas de Dios. Acérquese a los estudios bíblicos. Acérquese a las reuniones de damas para que sea usted una mujer que pueda aprender más de las cosas. Y caballero también, la palabra de Dios tiene un mandamiento para nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay problemas en nuestros hogares? ¿Por qué hay situaciones que a veces batallamos con ellos? Porque yo le dije, aquí enseñamos en las conferencias matrimoniales, hermano, cuántas personas se necesitan para que funcionen bien las cosas en el hogar. Se necesitan 2 personas para que hagan bien las cosas en el hogar. Y no las tenemos que hacer a medias. Fíjese, no las tenemos que hacer mal tampoco. Si las hacemos mal ya perdimos todo. Tenemos que hacer las cosas bien en el hogar, saber cuál es nuestro rol, saber qué es lo que tengo que hacer para que aquella persona se sienta bien conmigo. Pero si a primas de primera yo estoy haciendo lo incorrecto, ¿qué voy a estar causando en la otra persona? Hermano, si es difícil llevar un hogar haciendo lo correcto, imagínese usted haciendo lo incorrecto, cada uno de nosotros. Se necesitan 2 personas que sean lo suficientemente maduras y sabias para echar a andar un matrimonio. 2 personas. Pero ¿cuántas personas se necesita para desbaratar todo? Una sola persona. ¿Por qué? Porque el otro puede estar haciendo lo correcto, puede estar haciendo lo mejor de sí. La persona puede estar poniendo a su parte, puede estar asistiendo a la iglesia con regularidad, queriendo aprender más cómo ser una buena persona, un buen esposo, una buena esposa.
Pero si esa persona, hermano, que está ahí, que está no dando de sí misma lo que debe dar, no dando de sí misma, hermano, todo lo bueno que puede dar, reconociendo el rol que tiene como mujer o como hombre en el hogar, nada va a servir. Dice la palabra de Dios, si el Hijo del Hombre, dice, si Cristo no edifica la casa, ¿qué va a pasar con los que viven ahí? En vano trabajan los que en ella viven. Amén. Y eso es una verdad, eso no solamente es bíblico, hermano, tiene eso un razonamiento psicológico, un razonamiento humano también. Es por ello que nosotros debemos de andar, dice la palabra de Dios, como que andar como hijos sabios, no como hijos necios, aprovechando bien el tiempo. Es decir, hermano, hay tiempo para todo. Pero ¿qué debemos de hacer en todo ese tiempo? ¿Qué debemos de hacer? Lo mejor de nosotros, hermano. Si usted es una empresa, dígame, si usted es una empresa, usted va a la hora que usted quiere, usted no sigue las normas de esa empresa, usted hace las cosas y las hace mal, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿verdad? Como caiga o la changoneta, no sé quién dice así, pero sé escuchar que así dice también. Usted hace las cosas, esta hamburguesa al revés la voy a poner, ¿verdad? En vez de ponerle, de pepinillo, no sé, le pone usted otra cosa, le echa el bote de mayonesa y eventualmente, hermano, ¿qué va a pasar con su trabajo? Hermano, usted está haciendo perder una empresa, que usted no lo cree, una sola persona. Amén. La familia funciona de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando usted no aprecia esa libertad o ese rol que usted tiene en la vida, hermano, usted va no solamente a dañar su vida, sino que va a dañar la vida de los que están a sus alrededores. Y nos dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de desobediencia para justicia? Entonces, el pecado, hermano, es una decisión que luego se convierte en naturaleza. Adán empezó a pecar porque el Señor decidió sacarlo mejor en vez de que si Dios le pudo decir, miren, ya erraron, sigan ahí, ¿verdad? No más me decir, pero ¿por qué Dios lo sacó del huerto? ¿Por qué? Porque el pecado, cuando usted ya piensa en hacer algo y usted lo hace, ya su naturaleza ya es creíble en su cerebro. Le voy a poner un ejemplo. Cuando los jóvenes, por lo general, en su edad de empezar a fumar, es muy temprana. Entonces, ¿qué pasa con el joven cuando él empieza a ver un cigarrito? ¿Qué es lo que él sintió? ¿Sabe usted? Yo nunca he fumado, pero según que el cigarro, hermano, hace que haya como una forma de relajamiento en el cerebro, ¿verdad? Hay una forma de relajar. Las personas que han fumado tienen un relajamiento en su mente. Por eso usted ve personas que tienen ansiedad, ¿verdad? Vienen a fumar. No los quiero ver fumando aquí la otra vez, ¿verdad? Pero lo que hacen las personas es que, hermano, usan eso. Y hay personas que hasta dejan de comer, hermano, por fumar, fíjense. Entonces es para tranquilizarse. Hay personas que tienen nerviosidad, tienen eso. Entonces, pero ¿por qué esas personas se vuelven adictas a eso? ¿Sabe por qué? Porque ya eso ya entró como algo que produce un cierto placer en el cerebro. Recuérdense que nuestra computadora es la mente. Entonces las personas se acostumbran a eso, hermano, y hacen parte, hacen natural ese efecto que produce el placer. Entonces es por ello que, hermano, el pecado es una decisión, escuche. Porque ¿quién le obliga a usted a hacer lo que usted no quiere hacer? Pablo lo dice más adelante. ¿Por qué le obliga a usted? ¿Acaso no era mejor obedecer a Dios? Número 3, hermano, el pecado es una decisión que luego se convierte en naturaleza. Dice, es vivir a las espaldas de Dios y a la disposición mental. ¿Qué es lo que el enemigo ataca con nosotros en nuestra mente? Lo que el enemigo ataca es nuestro cerebro, ataca nuestra mente, le da pensamientos a usted, le da lugar a dudas, le da pensamientos de que usted va a pasar bien, ¿verdad? Que usted va a tener este tipo de probación. Miren lo que dice el libro de Romanos 7, del 15 al 20. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué quiere decir eso con la naturaleza pecaminosa? Usted y yo estamos inclinados a cada vez a ¿qué? A pecar, al mal. Y es por ello que se hace necesario, hermano, que usted esté en constante búsqueda
de la presencia de Dios en su vida. Si usted vive en una situación expuesta para pecar, ¿qué es lo que va a usted a aprender en su naturaleza? A vivir en ese mundo como tal. El hijo pródigo, ¿sabe por qué él se acostumbró? ¿Sabe por qué sabía que él estaba mal, pero seguía en su mundo de miseria? ¿Por qué? Primero, porque eso le producía placer. Recuerden, nadie de nosotros actúa por hacer algo que no nos gusta. Por lo general hacemos las cosas que producen placer a nosotros, que produce un bienestar temporal en nuestro cerebro, una calma. Entonces, hermano, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, lo que nos da a entender el apóstol Pablo, hermano, que ya no es usted actuando, sino que ¿qué? El pecado actuando por usted. Usted se presta al pecado, usted voluntariza, usted está dispuesto para hacer ciertas cosas que usted sabe que son incorrectas, y después ¿qué es lo que se apodera de usted? El pecado. Entonces ya no vivimos de acuerdo a los designios espirituales de Dios, sino que de acuerdo a ¿qué? A nuestra carnalidad. Entonces, y luego dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Ok? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Pablo está explicando de que la forma que nosotros nos disponemos para pecar es debido a que primeramente que hemos dado lugar a la carne para que el pecado empiece a hacer destreza con nosotros. ¿Entiende, hermano? Pero vamos a decir, vamos a poner un caso, hermano. Digamos que en su vida hay ciertos aspectos, ¿verdad?, que le incitan a usted a pecar. Pero usted está buscando continuamente la palabra de Dios. Usted viene a sus estudios bíblicos, viene a los servicios de adoración. Usted ora a cada momento, usted le pide al Señor, hazme pasar esta prueba, dame la fortaleza, Señor. ¿Qué va a pasar con su vida espiritual? Versus aquel que no viene a la iglesia, no ora, no lee su Biblia, no viene a los estudios bíblicos, viene a la iglesia cuando quiere. ¿Cuál va a ser la fortaleza que éste está buscando a Dios y buscando la voluntad de Dios, contrario a aquel que no quiere nada con las cosas de Dios? ¿A quién va a zarandear más el diablo? Aquel que no quiere nada. ¿Se da cuenta cómo funciona la vida espiritual? La palabra de Dios dice que Él nos da a nosotros el libre albedrío. Usted escoge. Usted decide buscar a Dios, que tendrá en su vida fortalezas para vencer todas las acechanzas del enemigo. Pero usted decide, hermano, vivir una vida apática, una vida ambivalente, una vida, hermano, sin glorificar a Dios. Usted va a vivir una vida, ¿qué? Una vida de libertinaje. Y cuando usted esté viviendo una vida de libertinaje, ¿qué es la consecuencia de eso? ¿Sabía usted que, por ejemplo, el VIH, hermano, eso, enfermedad, ¿verdad?, de transmisión sexual que fue muy famosa para los 80 y los 90, está de regreso? Los indicios de esa enfermedad, usted no se imagina, ¿no? Y muchas personas, hermano, dan esto como sentado. Y todo esto es producto de ¿qué? De la misma concupiscencia humana, dispuestos al pecado sin importar qué. Dice, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero. Esto parece un trabalengua, como lo dice aquí. Pero el punto es, hermano, que cuando nosotros no hacemos lo que queremos, sino que lo que el pecado ha hecho en nosotros, eso implica que ya somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero si nosotros, hermano, seguimos haciendo la voluntad de Dios, aunque haya las tentaciones, ¿qué va a haber en nosotros? Va a haber fortaleza para sobrepasar esas tentaciones. Entonces, hemos hablado, el hombre fue creado para ser libre, y el hombre no puede ser libre al menos que sepa de quién es esclavo. Como los cubanos que murieron, ¿por qué no querían ellos regresar? Porque sabían de dónde venían. Cuando usted no sabe de dónde lo ha sacado Dios, hermano, usted no va a ser una persona obediente a Dios. ¿Por qué? Porque va a tomar la salvación como ¿qué? Vamos a la iglesia porque queremos. No hay propósito en su vida. Pero cuando usted sabe y usted dice, soy salvo, por eso le dije, la otra vez estábamos
comunicándonos con la hermana Gladys, le decía, hermano, cuando demos nuestro testimonio, porque es importante decir de dónde usted viene, qué es lo que Dios ha hecho en su vida, para empezar, cómo usted recibió a Cristo. Primero, que de dónde Dios lo sacó. Yo quiero que los hermanos sepan de dónde nos han sacado. Eso es un testimonio, hermano. Yo era esto, yo era lo otro. Conocí a Cristo de esta manera y cómo es que Dios me ha cambiado. ¿Se da cuenta? Ese es el testimonio que cada uno de nosotros debe de tener. ¿Por qué? Porque si olvidamos de dónde nos sacó, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Por qué ellos andaban de bufones y de criticones? ¿Por qué? Hermano, muchos de ellos decían que era mejor estar de esclavos, ¿se acuerdan? Levantarse a las 3, no sé, 3 de la mañana y trabajar, hermano, ¿qué? 18 horas. Preferían estar ahí a la libertad de donde Dios les llamaba. Muchas personas viven así en la vida real. Prefieren vivir en sufrimiento, prefieren vivir en desesperación, prefieren vivir en oscuridad, hermano. Prefieren vivir dolientes, prefieren vivir, hermano, con vergüenza, con culpabilidad, que acercarse a Dios y que Dios los limpie y seguirse hacia adelante. Entonces, el cielo, hermano, ha pagado un gran precio por nuestra libertad. Escuche, Cristo dejó el cielo, hermano, y vino a la tierra para hacernos libres. ¿Usted es consciente de ello, hermano, del precio que Cristo tuvo que pagar? ¿Usted es consciente de lo que Cristo hizo por usted? No hemos sido redimidos, hermano, con oro ni plata, nadie nos ha comprado, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Hay una historia, hermano, que quizás algunos desconocen, pero usted sabe que los afroamericanos fueron esclavos desde que ellos fueron comprados, venían desde África y vinieron a este país. Y la ley decía, hermano, escucha, la ley decía, hermano, que si un esclavo se escapaba, si lo encontraban a ese esclavo, ¿sabe cuál era el castigo? Le cortaban los pies para que no se volviera a escapar. Y si seguía y lo hacía de nuevo, hermano, lo mataban. Esa era la ley que había. Y muchos dueños de esclavos que los compraban, hermano, tuvieron que hacer eso. Y usted se preguntará, hermano, ¿dónde está la humanidad? Y le quiero decir, hermano, había personas cristianas también que hacían eso. Pero este es el punto, escuche bien, hermano. ¿Por qué las personas decidían escapar sabiendo lo que les tocaba? ¿Por qué? La libertad, hermano. Muchas veces, escuche, lo único que precede la libertad, escuche bien, es la muerte, hermano. Las personas prefieren ser, dígame, ahorita a los prisioneros de guerra, hermano, que los están torturando. O sea, no los dejan morir, ¿sabe por qué? Para que sigan sufriendo. Prisioneros de guerra, hermano, que le voy a decir las torturas que hay, hermano. Y usted me dice si no va a doler, con solo escucharle. Les quitan las uñas, hermano. Y no crea que corta uñas con corta uñas, no. Con unas tenazas, les jalan las tenazas, les jalan hermano, les cortan las orejas, les cortan los dedos y las mandan a su familia. Hermano, las torturas, le quitan las pestañas, le quitan la lengua, les las cortan. Pero no los matan, ¿por qué? Para que sigan sufriendo. Pero dentro de ellos, ¿qué cree que ellos querrán? En vez de pasar por eso, ¿qué querrán ellos? Quieren morir, hermano. Quieren morir. ¿Y sabe qué es lo triste? Que usted y yo, sabiendo el precio que Cristo pagó, hermano, seguimos desobedeciéndole. Para terminar, hermano, parece que la muerte siempre debe preceder a la libertad. Siempre, siempre. Las personas en su sano juicio van a querer morir antes de ser, hermano, privados de su libertad. Y para terminar, hermano, nuestra libertad también tiene un precio para nosotros. Para ser libres del pecado debemos llegar a obedecer a nuestro nuevo amo. ¿Quién es su amo? ¿A quién obedece usted? Usted obedece a alguien, no solamente a su jefe. Usted obedece también a quién, a alguien. O obedece a nuestro Señor Jesucristo, o obedece a quién, al enemigo. Entonces, ¿a quién obedece usted? Usted obedece a los deseos de su carne, usted obedece a los designios, hermano, del mundo. Usted obedece, hermano, a la moda que han implantado hoy ¿verdad? Siempre ha sido impuesta por entes extranjeros, ¿verdad? Hollywood y todo eso le dice a usted cómo debe de vestir, Hoy en día, no sé, hasta moda han hablado hoy que una señora parece que se
Se había puesto una bolsa de esas de botar basura, ¿verdad? Y eso lo hace moda, ¿no? Imagina la mente de la gente, ¿verdad? Ponen una banana ahí en la pared y ya dicen que es una obra de arte. El mundo es así, hermano. Entonces, la libertad, hermanos, nos costará nuestra propia vida. ¿Cuántos quieren ir al cielo, hermano? Levante su mano. Levante su mano si usted quiere ir al cielo. Pero ¿cuántos creen que pueden morir por ir al cielo? ¿Cuántos quieren morirse por ir al cielo? Ya son menos las manos. Son menos las manos. Pero la Biblia dice, hermano, ¿se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Para mí, ¿qué es? Para mí, el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía él. Si usted no está dispuesto a ir al cielo, mucho menos va a estar dispuesto para morir. Entonces tiene que entender que la libertad nos costará aún nuestra propia vida. ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murieron los discípulos de Cristo? Muchos murieron, hermanos, crucificados también. A Juan, el discípulo amado de Jesús, lo metieron en una olla con aceite y agua hirviendo. Esa es historia, hermano. Lo metieron ahí y sobrevivió, fíjense. Murió por causas naturales también. El apóstol Pedro, ¿sabe cómo murió él? Boca abajo, cabeza abajo, hermano, porque él decía que en una cruz, porque él decía que no era digno de morir como murió Cristo. Debemos renunciar, hermano, a nuestra vida para poder salvarla. Vean lo que dice Mateo 8, 34 al 38. ¿Qué es lo que nos dice? Mateo 8, 34. ¿Lo tenemos? Sí. Mateo 8. Sí, más adelante. Mateo 8. Ahí está. Mateo 8, 34. Vean lo que dice. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que dijo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a usted mismo, hermano? Negarse, hermano. Mire, si usted dice, ay, es que, verdad, a mí no me importa lo que digan los demás, pero déjeme decirle, en Cristo sí debe de importarle lo que dicen los demás, ¿no? Tiene que abstenerse de muchas cosas. Ya tiene que caminar usted con zapatitos de algodón para que las demás personas, hermano, van a poner los ojos en usted. Ya no dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, yo me niego a ¿qué? A mis decisiones torcidas. Me niego a mis pasiones desordenadas. Me niego a qué? A mis, hermano, todo lo que tiene que ver con mi orgullo. Todo lo que tiene que ver, hermanos, con mi, ¿verdad? Cómo me veo. Es cierto, tenemos que vernos lo mejor que podamos. Pero usted ya no anhela querer aparentar lo que no es. Usted se niega a sí mismo, hermano, cuando usted, antes de decir una profanidad, una mala palabra, usted razona. Me ofendieron, me causaron dolor. ¿Pero a quién se lo deja a usted? Y la palabra de Dios dice, mía es la venganza. Dios es la venganza. Dice, niéguese a sí mismo. Usted no puede ser una persona vanidosa, ya no puede ser una persona que usted sea la prioridad, que usted se crea lo más importante. Dice, y tome su cruz. ¿Qué implica ello? Tomar su cruz, ¿qué implica, hermano? Óigame, va a ser duro, va a ser algo difícil. Tomar una cruz implicaba, hermano, que usted tiene que estar dispuesto a sacrificarse por lo mismo que Cristo se sacrificó. Tome su cruz, o sea, no va a ser fácil, hermano. Si fuese fácil, ¿cuántas personas hubieran aquí? Dice la Biblia, hermano, que hay dos puertas. Hay una puerta ancha y una puerta angosta. En la ancha, ¿cuántos entran? Todos. Decimos chinches y telepates, ¿verdad? Ahí va todo. Pero en la angosta, hermano, ahí son pocos. Son pocos. ¿Por qué? Porque es difícil. ¿Y qué es lo que nos ha dado la palabra de cómo nos llaman nosotros? Dice la Biblia, valientes. ¿Se acuerdan que hablamos de eso antes? ¿Quién entrará en la puerta angosta? ¿Los valientes o los cobardes? Los valientes, hermano. Personas que mire que les ha costado. Personas que han puesto el nombre de Dios en alto. Personas, hermanos, que pasaron vituperios, que pasaron tribulaciones, pero que siempre era un honor para ellos dejar el nombre de Dios en alto. Tome su cruz y sígame. Hay que seguir a Cristo. Hay que seguir lo que la palabra de Dios nos ha encomendado. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? Usted sabe, y mire lo que dice ahí, pero todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Pero muchas veces usted hasta tiene pena porque los demás le digan que usted va a la iglesia. Ahí no está perdiendo su vida, ¿o sí?
O alguien le ha matado, si vas a la iglesia, ¿verdad? Ya no va a ser mi pariente. Pero todavía le da vergüenza a usted. Todavía guarda la Biblia. Todavía no quiere decir que es cristiano. Pone postes, ¿verdad? En todas las redes sociales, pero menos pone uno que hable de Dios. Usted, y vea lo que dice más adelante, todo aquel que quiera salvar su vida, imagínense, ni su vida está en juego, si usted tiene vergüenza o pena porque le digan que usted es cristiano. La perderá, es decir, todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, no va a decir que va a perder su vida por andar en malos pasos, por causa del Evangelio, por Cristo, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cuándo es que nos avergonzamos de la palabra de Dios? No solamente cuando le negamos, hermano. ¿Cuándo nos avergonzamos? Nos avergonzamos cuando no queremos hablar pudiendo hacerlo. Nos avergonzamos de la palabra de Dios, hermano, cuando ¿verdad? Tenemos que dar un buen ejemplo y hacemos lo contrario. Nos avergonzamos de Dios, hermano, cuando nosotros decimos sí queriendo decir no. Nos avergonzamos de Dios, hermano, cuando dejamos el nombre de Dios y lo usamos en vano. Entonces, y nos dice Gálatas, vea lo que dice Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si usted está crucificado con Cristo, hermano, ¿dónde debe estar su orgullo? Pregunta. ¿Dónde debe estar su orgullo? ¿Dónde debe estar su yo? ¿Dónde debe estar su vanidad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso implica mucho, hermano. Tiene un peso muy grande eso, más de lo que podemos imaginar. Estamos crucificados por Cristo porque ¿qué es lo que Cristo hizo? Dio la vida por nosotros. Y si estamos crucificados, ¿dónde están nuestros, ay, me hirieron, ¿verdad? Mis emociones, mis sentimientos, ¿dónde están? Es por eso, hermano, que en la iglesia no debe de haber resentimientos uno al otro. Por eso que en la iglesia, si alguien nos critica, ¿qué dice la palabra de Dios? Hónrale al hombre, dejar pasar por alto la ofensa. A mí me da, no sé qué, me da lástima cuando yo veo iglesias que están en problemados. Los hermanos no se hablan uno a otro, tienen pleitos. Hermano, eso no es aquí. Si usted está juntamente crucificado con Cristo, que hablen de usted. ¿Sabe usted que hablen o que no hablen de usted? Ambas cosas son de bendición para usted. Porque si hablan y es mentira lo que dicen, ¿qué va a pasar con su vida si usted es una persona cristiana verdaderamente? ¿Qué pasa si lo que dicen de usted es mentira? Hermano, Dios le va a bendecir a usted. Y cuando las personas se den cuenta que no es lo que hablaron de usted, Dios le va a bendecir a usted y le va a hacer redarguir de pecado a aquel que habló mal de usted. Número uno, ¿qué pasa cuando las personas hablan de usted y es verdad lo que dicen de usted? ¿Qué va a pasar con usted? Correcto, usted va a cambiar, hermano. Usted va a querer hacer las cosas diferentes. Y ahora dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, hermano, entonces ya no voy a hacer las cosas de la carne, no porque, como Pablo dice, lo que no quiero hacer eso hago. No, porque ya Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ¿qué es lo que voy a procurar hacer siempre? Las cosas que Dios me manda hacer. Aunque sea, hermano, aunque vayan en contra de mi precepto humano, siempre voy a hacer lo que Dios manda. Aunque sea de un precepto natural o creencia que haya tenido yo, siempre va a ser lo que Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué cosas vamos a vivir en la carne? No hablo ya de pecado. ¿Qué cosas son las que dice la palabra de Dios que vamos a vivir en la carne? ¿Qué cosas? Hermano, sufrimientos, padecimientos, vituperios. Vamos a vivir persecución. Vamos a vivir todo este tipo de dolores que nos va a causar la causa de ser un hijo de Dios. Y ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, ¿cuál es el precio de la libertad, hermano? Para nosotros ya lo pagó Cristo. Nuestra libertad tiene límites. Nuestra libertad no ha sido gratis. Es por ello que debemos de agradecer, hermano, y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.
Si alguien está aquí y no conoce a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, vamos a orar todos, por favor. Sus ojitos cerrados, pero si hay alguien que no conoce a Cristo Jesús, si usted dice, hermano, yo si muero hoy, yo no sé si iría al cielo. O si muero hoy, yo no sé si iría al infierno. Usted necesita aceptar a Cristo. Los que nos están viendo por las redes sociales, si usted no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que usted está en problemas. Dios le ama, Dios quiere cambiar su vida. Tal vez algunos que nos están viendo están recibiendo quizás las consecuencias de su libre albedrío. Quizás usted no ha tenido límites en su vida. Quizás usted ha tomado la libertad como un libertinaje y ahora está viendo las consecuencias de sus malas decisiones. Dios quiere cambiar su vida, Dios quiere cambiar su corazón, su forma de pensar. Pero tiene que venir a Cristo arrepentido, tiene que humillarse delante del Señor y Él le perdonará. Dice la palabra de Dios que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos una deuda para con Dios. Dios muestra su amor para con nosotros. Dice la palabra de Dios también, hermano, que nosotros estamos a prueba. Tenemos una deuda con Dios. Tenemos una deuda con Dios y solamente la podemos saldar arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole a Él que nos tome como sus hijos. Puede decir conmigo esta oración: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor amado, que he fallado, te he desobedecido, he hecho mi voluntad, Señor. Señor, he pasado tantos problemas en mi vida debido a mi desobediencia. Pero vengo a ti, Señor, en un gesto de humildad, Señor, pidiéndote que me perdones, que borres mis rebeliones. Sé que eres el Hijo de Dios, que vino a morir por mis pecados y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Recíbeme como tu Hijo, Señor, para que cuando yo muera, yo pueda ir al cielo. Te doy gracias por todo lo que has hecho, lo que harás, lo que sigues haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Podemos